Sofía, necesito ayuda. Y no es una emergencia, pero casi. Eso suena preocupante. ¿Qué ha pasado? Me acaba de escribir Pablo. Se muda este sábado y me ha preguntado si puedo ayudarle. ¿Y puedes? ¿Poder? Puedo. Pero llevo toda la semana agotado. El sábado quería descansar, hacer deporte y no tener ningún plan. Entonces no quieres ir. Exacto, pero me da cosa decirle que no. ¿Por qué? Porque es amigo mío y porque cuando alguien te pide ayuda para una mudanza, parece que solo existen dos respuestas. ¿Cuáles? Sí, claro, o soy una persona horrible. Creo que hay alguna opción entre esas dos. Espero que sí, porque llevo 10 minutos mirando el mensaje. Pues vamos a contestarlo. Ahora mismo no estoy preparado para tanta presión. Solo tienes que decir que no con educación. Precisamente eso es lo difícil. Lo primero es no dar 20 vueltas antes de decir que no. Yo había pensado empezar con una explicación de 6 líneas. Claro que sí. Para que entienda que tengo motivos. Pero no necesitas defenderte. No has hecho nada malo. Puedes empezar de una forma amable y después decir claramente que no puedes. ¿Cómo? Me encantaría, pero este sábado no puedo. Me encantaría, pero este sábado no puedo. Es corta, amable y muy clara. Pero técnicamente sí puedo. Vale, entonces no digas algo que no te representa. Eso me gusta más. Puedes decir, me sabe mal, pero esta vez no me viene bien. Me sabe mal, pero esta vez no me viene bien. Me sabe mal se usa mucho cuando te da pena no poder ayudar, aceptar una invitación o hacer algo por otra persona. Y esta vez no me viene bien suena menos seco que simplemente no quiero ir. Exacto. A ver, me sabe mal, pero esta vez no me viene bien. Yo recibiría ese mensaje perfectamente. ¿Incluso con 20 cajas y sin ascensor? Ahí quizá tardaría 5 minutos en perdonarte. Mi problema es que siento que tengo que explicar por qué. Puedes explicarlo si quieres, pero no necesitas inventarte una historia. Porque también había pensado decir que tenía una comida familiar. ¿Tienes una comida familiar? No. Entonces empezamos mal. Ya. Puedes decir simplemente que ya tenías otros planes. Pero mi plan es estar tranquilo en casa. Eso también es un plan. Me gusta cómo piensas. Y si quieres ser un poco más abierto, puedes decir que necesitas descansar. ¿No suena egoísta? No. Estar cansado y necesitar tiempo para ti no significa que no te importe tu amigo. Entonces podría escribir, me sabe mal, pero esta vez no me viene bien. He tenido una semana bastante intensa y necesito descansar un poco. Perfecto. Sin enfermedad misteriosa, sin comida familiar inventada, sin problemas con el coche. ¿Cuántas excusas habías preparado? Prefiero no responder esa pregunta. Vale, pero hay otra situación que me cuesta todavía más. ¿Cuál? Cuando no tengo ninguna razón especial, simplemente no me apetece. Eso también se puede decir. ¿Directamente? Depende de la situación y de la confianza que tengas con la otra persona. Por ejemplo, si tú me dices que esta noche vais a tomar algo y yo solo quiero quedarme en casa. Podrías decir, gracias por invitarme, pero hoy prefiero quedarme en casa. Eso suena bastante bien. Porque rechazas el plan, no a la persona. Esa diferencia es importante. Mucho. Entonces no necesito decir, no quiero verte. Por favor, no digas eso. Vale. Otra opción muy natural es, hoy no me apetece mucho salir, pero gracias por avisarme. Hoy no me apetece mucho salir, pero gracias por avisarme. Es bastante directa, pero entre amigos puede sonar completamente normal. Y es verdad, hay días en los que simplemente no te apetece. Exacto. No todos los no necesitan una gran razón. Con amigos todavía puedo hacerlo, pero en el trabajo me cuesta más. Sí, ahí la situación cambia un poco. Imagínate que un compañero me pide que haga una parte de su trabajo porque no llega a tiempo. ¿Y tú tampoco tienes tiempo? Exacto, pero me cuesta decir que no porque parece que no quiero ayudar. Puedes mostrar que entiendes el problema sin aceptar algo que no puedes hacer. A ver. Por ejemplo, entiendo que vas justo de tiempo, pero hoy no puedo encargarme de eso. Entiendo que vas justo de tiempo, pero hoy no puedo encargarme de eso. Es bastante directo, pero también profesional. ¿Y si quiero ayudar de otra manera? Entonces puedes ofrecer algo que sí puedes hacer. Por ejemplo, no puedo hacerlo entero, pero puedo echarte una mano con la primera parte. Exacto. Decir que no a una petición no significa que tengas que cerrar todas las posibilidades.
pero tampoco tengo que solucionar siempre los problemas de los demás. Muy importante. Eso último me lo voy a apuntar. Creo que deberías. ¿Sabes que llevamos 20 minutos escribiendo un mensaje de 2 líneas? No me metas más presión. Vale, ¿y qué hago si digo que no y la otra persona insiste? Ahí mucha gente empieza a ponerse nerviosa. Yo soy esa gente. Imagínate que Pablo responde, venga Diego, solo serán un par de horas. Y yo empiezo a sentirme culpable. No necesitas buscar una razón nueva. Puedes repetir tu decisión de forma tranquila. ¿Qué dirías tú? De verdad, esta vez no me viene bien. De verdad, esta vez no me viene bien. O puedes añadir, espero que vaya todo bien con la mudanza. Eso me gusta. Sigo siendo amable, pero no estoy negociando. Exactamente. Porque a veces, cuando alguien insiste, empezamos a explicar demasiado. Y cuanto más explicas, más parece que la otra persona puede buscar una solución a cada problema. Sí, dices que estás cansado y te responden que solo tienes que ir una hora. Dices que tienes cosas que hacer y te preguntan a qué hora terminas. Y al final, estás cargando un sofá a las 8 de la mañana. Por eso un no claro también puede ser amable. Vale, voy a responder a Pablo de una vez. Adelante. Voy a poner, me sabe mal, pero esta vez no me viene bien. He tenido una semana bastante intensa y necesito descansar un poco. Espero que vaya todo bien con la mudanza. Perfecto. ¿Lo envío? Sí. Enviado. ¿Y ahora? Ahora esperamos a que termine nuestra amistad. No seas dramático. Está escribiendo. ¿Qué dice? Un momento. Diego, Dice, no pasa nada, tío. Descansa. Ya somos suficientes. qué tragedia. Espera, ¿eso es todo? Eso es todo. He estado media hora preparando excusas para una conversación que ha durado 15 segundos. Pasa mucho más de lo que parece. Y ahora me pregunta si quiero tomar un café el domingo por la tarde. ¿Te apetece? Sí, eso sí. Pues dile que sí. Perfecto. Entonces no estaba rechazando a Pablo, solo estaba rechazando un plan. Exactamente. Vale, creo que por fin lo he entendido. A veces decir que no con claridad es mucho más amable que aceptar algo que en realidad no quieres hacer. Y bastante más fácil que inventarte una comida familiar, una avería y una enfermedad el mismo sábado. Por favor, no vuelvas a pedir ayuda para escribir un mensaje. No puedo prometer eso. Hasta la próxima. Nos vemos.